tenemos el principio de presunción de inocencia. Una persona no es responsable hasta que no lo diga un juez. Bueno, esto se oye muy bien y estamos totalmente de acuerdo. O sea, tenemos que obtener una sentencia firme para decir esta persona es un delincuente, esta persona cometió el delito. Si no, son simples especulaciones y estamos cumpliendo ciertas etapas que nos señala la Constitución o la ley para llegar a ese punto. Entonces, este principio de presunción de inocencia incumbe al Ministerio Público acreditar esa imputación, ese delito por el cual está acusando. Esto tiene severas, para no decir graves excepciones en dos delitos, que es el enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita, en donde se obliga, de acuerdo a la jurisprudencia, que yo tengo mis reservas en esa jurisprudencia que a veces rebasa la propia constitucionalidad y la legalidad, al señalar que se invierte la carga de la prueba. O sea, si ese dinero, ese recurso que aparece en la cuenta del servidor público no tiene forma de acreditarlo, entonces se comete el delito. Cuando el Ministerio Público debería, en un principio, respetando estrictamente este principio de presunción de inocencia, acreditar que esa procedencia ilícita del recurso, al igual que en las operaciones con recursos de procedencia ilícita, como su propio nombre lo dice, yo tengo que acreditar el delito principal. Estos son delitos accesorios, no hay que olvidarlo. El delito principal del cual fluye el dinero para plasmarlo en esas operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo cual tendría que acreditar el Ministerio Público. Aquí pasa al contrario, tú traes una determinada cantidad de dinero en efectivo y tienes que acreditarle a la autoridad, al Ministerio Público, de dónde lo sacaste para que no te pueda ejercitar acción penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero en la generalidad de delitos, el Ministerio Público es el encargado, es el órgano facultado para acreditar los elementos y los extremos, tanto de la probable responsabilidad como el cuerpo del delito, y si no llegan a ser acreditados en el sistema anterior, ahora los elementos han cambiado con la reforma constitucional, pero en sí es lo mismo, que haya una liga entre la conducta delictuosa de una persona con nombre y apellido y que se configuren los elementos del tipo penal, o sea, la descripción, la hipótesis jurídica que tenemos en los códigos penales perfectamente, como ya lo señalé, exacta aplicación de la ley en materia penal. Tiene que acreditárselo al juez y una vez acreditado al juez, el juez podrá determinar si hay o no una responsabilidad por parte de esta persona, obviamente respetando todas las garantías que ya hemos señalado. En estas etapas lo tiene que acreditar en esa fase de instrucción con las pruebas, o ya en la nueva etapa ante el juez de juicio oral, pues lo tendrá que acreditar. Entonces, otro punto importante, un principio, es que tenemos el principio de derecho de defensa. O sea, no podemos llegar a una sentencia de ningún aspecto, ya sea condenatoria o absolutoria, si el probable responsable, el imputado, no ha sido defendido por parte, ya sea un defensor de oficio, porque dentro de este derecho de defensa la Constitución también contempla que cuando no tenga los recursos el imputado, el procesado, para hacerse de una defensa, pues podrá ser nombrado por el Estado, y hay órganos del Estado encargados de defender a las personas, lo que no pasa en otros derechos, defender a las personas que están señaladas como responsables de un probable ilícito, y entonces tenemos derecho a una defensa, y esa defensa debe ser adecuada. Yo ahí tengo ciertas dudas. Yo creo que ahí está siendo trastocado un principio también que es el de la suplencia de la queja. La suplencia de la queja, aparte de que el probable responsable tiene derecho a una defensa, si esa defensa no es adecuada en materia penal, sobre todo en el sistema inquisitivo, ya en el acusatorio adversarial, como ya el juez recoge de las propias partes la información que se le proporciona para poder determinar, ahí ya no interviene esa suplencia de la queja. Lo que sí va a suceder, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, es en el amparo, cuando llegamos al final de este asunto, porque en el amparo los magistrados del tribunal colegiado tendrán la obligación de suplir la queja de lo que pudo haber pasado en el juicio oral. Entonces, aparte que tenemos el derecho a la defensa, tenemos la suplencia de la queja en materia penal. Por otro punto,
También tenemos el principio de reparación y de resarcimiento. Si analizamos la reforma al artículo 20 constitucional en el apartado C, ha tenido una trascendencia importantísima la reparación del daño, y no solo en la reforma de 2008, sino anteriormente. Los mayores beneficios y los mayores aspectos que se le dan al ofendido y a su representante, entre ellos poder ser nombrado un coadyuvante es un auxiliar, un ayudante del Ministerio Público que ayude al Ministerio Público en todo ese litigio ante el juez para acreditar la responsabilidad y sobre todo un interés preponderante para la víctima, que es el recuperar el patrimonio, por ejemplo, el patrimonio, el recurso que le fue defraudado, que le fue robado por el sujeto que está siendo señalado en este proceso. Entonces ese derecho que tiene la víctima de ir ante el Ministerio Público, auxiliar al Ministerio Público y en determinado momento obtener una reparación. Esto se oye pues maravilloso, pero si nos vamos a un proceso penal, yo creo que lo más complicado en un proceso penal pues es llegar a una reparación del daño, porque aunque tengamos la sentencia condenatoria en la cual se indica que tiene que repararse el daño, pues tenemos que ir a otras instancias para obtener ese objetivo. O sea, no importa que pasen 2, 3 años en obtener una sentencia condenatoria, y obteniendo esa sentencia condenatoria no es posible obtener esa reparación del daño. Bueno, sumados todos estos principios, ¿qué nos dan a manera de conclusión? Bueno, primero que la Constitución tiene una serie de garantías o derechos, los cuales derivan en leyes y autoridades que deben de respetar esos derechos para llegar a una sentencia justa y un proceso justo. ¿Qué es un proceso justo? Un proceso donde me den todas las facilidades y se me respeten todos los tiempos y formas para poder yo tener una defensa adecuada en un debido proceso. Y, como lo señalé al principio de mi exposición, en materia penal tiene reglas mucho más estrictas para que la persona que llegue a ser aprisionada o en su momento sentenciada condenatoriamente sea por casos estrictamente de excepción, por la última ratio, por situaciones que vulneran. Si vemos ahora, el derecho penal está siendo utilizado para todo, ¿no? Ya en cualquiera de los aspectos, si un departamento en el Distrito Federal es utilizado con otros fines para los que está autorizado por la autoridad administrativa, es delito. Si no le pagan la pensión alimenticia a la señora para que alimente al hijo, también es un delito. Cuando hay otros derechos que podrían conocer de esos temas, se está llevando todo al derecho penal. Yo considero que todos estos temas tienen que ser agotados en este proceso penal, tienen que ser ajustados a la propia Constitución y ahora con las reformas a la Constitución misma, a los tratados internacionales para llegar a una sentencia justa.